Buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué alegría poder conectarnos desde esta forma, esta vez como equipo de integración, con la ayuda de nuestro querido hermano Javier Mesa. Se ha preparado una charla de liderazgo que esperamos que sea, cierto, muy útil para cada uno de ustedes. Así que para comenzar vamos a hacer una cosa muy importante, que es orar para que sea Dios dirigiendo esta charla. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces cerramos nuestros ojitos y nos disponemos a orar. Bendito en Padre Celestial, en esta hora, mi Dios amado, enaltecemos y bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Te agradecemos por este día, Señor, por esta oportunidad de poder conectarnos, Señor, estar en comunión. A pesar de la distancia, Señor, estar unidos a través de la tecnología, Señor, tú pones los medios a los hermanos, a la congregación para poder comunicarnos de esta manera. Te pido en esta hora que tú dirijas esta charla, Señor, que ha sido preparada con mucho cariño, mucho entusiasmo por parte de nuestro hermano Javier. Te pido una bendición especial por su vida, por su familia, Señor. Te agradezco su buena voluntad para poder dirigir esta charla y poder enseñarnos a nosotros para aprender más de este tema que es tan importante, Señor. Te agradezco todas tus bondades, mi Dios amado, y te pido, Señor, que sea de bendición esta charla para cada uno de los que estamos conectados. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos, entonces, recordar que el equipo de integración fue creado, está tomando forma para generar sentido de pertenencia en todos los que formemos parte o quienes nos visiten, ¿cierto?, de nuestra Iglesia del Conquistador, sin importar su condición física, edad, situación cognitiva, cultural o discapacidad. Todo dentro de nuestros principios cristianos. Y les recuerdo también que lo estamos tratando de hacer, ¿cierto? Ahora con las charlas que se ha hecho anteriormente sobre el espectro autista, esta charla que tenemos ahora, las actividades que se han hecho para los más pequeñitos y para los adultos mayores, y estamos instaurando, ¿cierto?, las herramientas necesarias para que este proceso de pertenencia e integración sea efectivo. Vamos a estar colaborando permanentemente con los equipos de la iglesia y también cuando volvamos, como les decía el domingo pasado, a nuestro templo, idealmente va a estar seguro, disponible y en un constante cambio, atento a todos los requerimientos que presenten los miembros de la iglesia y quienes nos visiten. ¿Ya? Ahora les dejo con nuestro querido hermano Javier Mesa, que nos va a enseñar, ¿cierto?, sobre el liderazgo. Muchas, muchas bendiciones. Amén. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les voy a presentar un par de láminas para introducir el tema. El tema más que hablar de liderazgo es hacernos una pregunta que a lo mejor podría ser compleja para alguno de nosotros. Pero la verdad es que con la ayuda del Señor vamos a tratar de responderla en esta hora y media que podamos estar aquí reunidos. La pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es la siguiente: ¿puedo ser un líder? ¿Qué es lo que necesito para ser un líder? ¿Ya soy un líder? La idea es que tratemos de responder un poco esta pregunta en conjunto, y para lo cual voy a mostrarles un poco el temario que he traído para el día de hoy. Tres ítems, tres hitos que vamos a tratar de responder para tratar de responder esta pregunta. Y lo primero es conceptos de liderazgo, introducir algo bien liviano, algo bien simple, obviamente. Yo, indudablemente, que no soy especialista en liderazgo, y de alguna forma el Señor me ha dado la oportunidad de estudiar por ahí. Me tocó hacer un diplomado en la Universidad Católica, en la cual tuve varios cursos de liderazgo y de hecho todo el tema fue dando hacia allá. Después, a través de mi trabajo, he recibido enseñanza, he recibido también algunos ejemplos de algunos compañeros, jefes, etcétera, etcétera,
tanto de liderazgo como de no liderazgo, que eso es importante, que también lo vamos a tocar el día de hoy. El segundo punto, requerimientos para ser un líder, y finalmente vamos a terminar con casos de éxito en la Biblia. Ok, lo primero es concepto de liderazgo. Aquí esta es una foto bien introductoria, y yo quisiera hacer una consulta para que usted lo piense. ¿De dónde está tomada esta foto? ¿Esta foto está tomada teniendo ese barquito celeste adelante o está atrás? ¿Verdad? ¿Dónde tiene que estar el líder? ¿El líder tiene que estar adelante guiando al resto o tiene que estar atrás empujando al resto? ¿Ya? Obviamente que esta toma de esta foto es un poco caprichosa porque uno no alcanza a poder ver dónde está el barco, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ir formándonos una idea. La primera pregunta es, ¿qué es liderazgo? Antes que comience con todo esto, si eventualmente por ahí soy autorreferente en algún ejemplo, por favor, solamente es para la gloria de Dios. Yo la verdad es que gracias al Señor es que he podido tener algo de conocimiento, algo de experiencia, digamos, en este tiempo, y por esa razón es que le damos la gloria a Dios primero que todo, para que Él sea conduciéndonos indudablemente. ¿Verdad? Ok, les voy a compartir una definición de liderazgo que yo construí, ¿ya? Para mí, liderazgo es el conjunto de elementos que una persona puede combinar en pos de influenciar a otros para alcanzar una meta. A ver, 3 palabras son muy importantes. Una, que es un conjunto de elementos, ¿ok? El liderazgo no solamente lo compone un solo aspecto, sino que es un conjunto de aspectos, un conjunto de cualidades, de características que podría alcanzar una persona. Segundo, un concepto muy importante es influenciar. Un líder siempre está influenciando a alguien para lograr algo, ¿verdad? Y obviamente que el tercer tema importante es que un líder siempre tiene que tener una meta, siempre tiene que tener un objetivo, digamos, hacia dónde tiene que ir. Un líder sin objetivo, un líder sin meta, la verdad es que no es un líder, sino que simplemente es una persona que trata de hacer bien las cosas, ¿ok? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que primero que tener muy en mente. Ahora, ¿cuáles son estos elementos que yo hablaba, de este conjunto de elementos? El primero para mí se llama motivación, ¿ok? Un líder, por un lado, siempre tiene que estar motivado y por otro lado, tiene que estar siempre motivando, ¿ok? Es un verbo en acción. El líder por sí solo tiene que de alguna otra forma tratar de hacer todo lo posible para poder influenciar en el resto con motivación. El líder debe motivar como nadie, una de las principales funciones como gestor de personas. Esto es muy importante, dado que un líder, en este caso vamos a hablar como un líder integral que tiene a un grupo de personas que tratan de apuntar hacia una meta, hacia un objetivo. Segundo, un líder tiene que estar al servicio del equipo y no al revés, ¿ok? Y ese es un aspecto muy importante, dado que un líder es diferente a un jefe, ¿ya? Ahí yo tengo la sugerencia inmediata para que quizás de aquí en adelante, en vez de tener un jefe de coro, tener un jefe de niños, tener un jefe de adultos jóvenes, tengamos un líder de alabanza, un líder del coro, un líder de adultos jóvenes, un líder del equipo de integración, pero no un jefe, porque finalmente el jefe lo que hace es dar instrucciones, el jefe no guía, el jefe solamente toma acciones y toma decisiones, mientras que un líder, a diferencia de un jefe, es el que se pone al servicio del equipo de modo tal de que todos en conjunto puedan llegar a un objetivo en común. Tercero, muy importante, la empatía. Un líder que no es empático con el resto, mejor tome sus cosas y póngase a la cola, porque la verdad es que un líder sin empatía, sin que de alguna otra forma no motiva, no está al servicio de los demás y no tiene empatía de alguna otra forma, no comprende eventualmente problemas, dificultades que pueda tener alguno de sus seguidores, es complejo que de alguna otra forma esté a la cabeza, ¿verdad?
uno como líder de alguna otra forma tiene que ser muy flexible, muy ágil para poder darse cuenta de que algún miembro de este equipo, de este grupo que eventualmente uno podría liderar, tiene algún problema, tiene alguna dificultad por alguna circunstancia. Por lo tanto, para poder tener yo empatía, yo lo que tengo que hacer es conocer a mi equipo. No solamente conocer sus fortalezas, conocer sus debilidades, sino que de alguna otra forma adentrarme. Por ahí en algún momento me tocó en algún trabajo tener a cargo a 130 personas. Y la verdad es que yo me di el trabajo en un corto tiempo, gracias a Dios tengo buena memoria, y me aprendí todos los nombres de los 130 personas. Y yo obviamente en la mañana los saludaba: hola Juan Carlos, buenos días; hola Esteban, hola Melody, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y de alguna otra forma tratar de involucrarse. Y muchas veces me tomaba mucho tiempo en el día escuchar a las personas que tenían algún problema, que tenían alguna inquietud, y de alguna otra forma empezamos a generar vínculos con estas personas. Por lo tanto, uno con esa vinculación obviamente puede ayudar a motivar y obviamente que también ponerse en servicio de los demás. Un líder tiene que ser creativo, ya un líder tiene que de alguna otra forma ser audaz, tener, digamos, innovación, ideas nuevas para que de alguna otra forma pueda todos los días conquistar a su equipo, conquistar también los objetivos que uno tiene, y tal como dice ahí, los buenos líderes son capaces de crear un entorno que anime a todos los miembros de su equipo a desarrollar sus habilidades y su imaginación. Y para finalizar, uno de los elementos también que es esencial en este tema es que un líder tiene que saber hacer equipo. El verdadero liderazgo busca trabajar en equipo para alcanzar un objetivo común. Si yo como líder espero que el resto trabaje y yo solamente leo el diario, o espero los resultados, o solamente soy un supervisor viendo que todas las cosas se hagan, la verdad es que no estoy bien como líder. Pero, ¿y cuáles son los elementos diferenciadores de un líder? Porque de alguna otra forma estuvimos viendo el desde. ¿Cómo es que eventualmente, cuáles son los mínimos 5 puntos que debiese tener un líder? Pero, ¿de qué forma nosotros como líderes deberíamos diferenciarnos ante el resto? Vamos a ver 4 elementos diferenciadores que son muy importantes y desde luego que son muy importantes para los cristianos. Ahora, estos 4 principios, estos 4 elementos diferenciadores, de alguna u otra forma, nosotros siendo cristianos, conociendo del Señor, conociendo de su palabra y sabiendo ser agradecidos, debiese ser el ABC de nuestra vida. Revisémoslos. Integridad. El líder debe ser una persona idealmente intachable, una persona en la que la gente no duda en seguir debido a su reputación. Un líder chamullento, como decimos en Chile, un líder mentiroso, un líder que saca la vuelta, un líder que de alguna otra forma no se la juega por su equipo para poder alcanzar una meta, la verdad es que tiene que revisar ese aspecto, dado que es bastante importante y un líder se puede diferenciar. Hablé en algún momento de que el liderazgo también existen líderes positivos como también líderes negativos. Líderes que de alguna otra forma arrastran mucho las masas de las personas, pero no a un, ¿cómo se llama esto? Un objetivo de bienestar o un objetivo que sea positivo. Por ejemplo, ¿qué líder negativo hemos conocido? Adolf Hitler fue un tremendo líder. Los alemanes, siendo personas con un desarrollo intelectual y cultural muy elevado, muchos fueron casi como ciegos siguiendo a Adolf Hitler hacia su pensamiento nacionalsocialista, e indudablemente que equivocados por el pensamiento que tenía esta persona, pero era tal el poder de liderazgo que él tenía de hacer seguidores eventualmente para poder llegar hacia un objetivo, que indudablemente que llevó a este país a cometer aberraciones. Obviamente yo no hablo de todos los alemanes, pero sí
muchos tuvieron la convicción de decir, no, hay que hacer esto, hay que torturar, hay que matar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un ejemplo al margen. Integridad. Un líder debe ser intachable. Nadie puede hablar mal del líder porque esa persona indudablemente que tiene que portarse muy bien, como podríamos decirlo en forma simple. ¿Ok? La perseverancia en un líder también es sumamente importante. El líder que se cansa y se derrota a la primera, mejor ceda su vara al de al lado. Obviamente, en forma hipotética, la vara que tenía en este caso Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. La perseverancia es esencial. Estamos hablando de que un líder no va a llegar a la meta en 2, 3 pasos. Es todo un proceso, ¿verdad? Si nosotros de alguna otra forma nos ponemos a revisar nuestra vida, nosotros para poder llegar a una meta profesional, para poder llegar a una meta quizás social, quizás una meta de la que sea, pongamos por ejemplo el caso de un estudiante universitario. Una carrera en promedio en Chile dura entre 4, 5, 6 años. Estamos hablando de una carrera del área de la salud, una carrera del área de ingeniería, de las leyes, para poder estudiar pedagogía. Entre 4 o 6 años más o menos es la cantidad de tiempo que un alumno tiene que cursar para llegar a ser titulado profesional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a pensar, no es algo simple, o sea, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, hay todo un proceso en el cual si yo no tengo y no exhibo perseverancia, indudablemente que a la primera batalla que no supe afrontar por ese motivo, voy a caer derrotado y no me voy a poder parar. Al contrario, el líder tiene que pararse una y mil veces, porque muchas veces la estrategia que eventualmente podría llegar a utilizar para poder llegar a un objetivo podría ser fallida. Por lo tanto, uno de alguna otra forma tiene que buscar diferentes cosas, ser innovador, ser de alguna otra forma un agente de cambio para poder ver más allá de lo que en este caso ve el resto. Y eso obviamente que exige mucha perseverancia, dado que no es un proceso simple. Esta es una palabra que a mí me gusta mucho y que indudablemente que nosotros sabemos que aparece en las Escrituras. Si nosotros vamos a Hebreos 11:1, la definición de la fe habla de la convicción. La convicción del líder es su motor, sus propósitos y valores, su gasolina. Si un líder no tiene convicción, no cree realmente en esa meta que va a querer alcanzar, en ese propósito que él se está eventualmente cursando, va a tener que revisar lo principal. Ahí yo mencioné en la presentación, la convicción de un líder es su motor. Un líder sin convicción, la verdad es que les tengo que decir, hermanos y hermanas, no es un líder. Un líder que no tiene un propósito, que no tiene una meta fija, que no tiene un objetivo a la cual alcanzar, la verdad que no es un líder. Por lo tanto, esto es muy, muy importante. Y por último, vamos a ver 2 conceptos que son bastante importantes para poder ser líder, que es el amor y la paciencia. En alguna oportunidad tuve de profesor a un señor que se llama Arnoldo Hacks. Es un académico de la Universidad Católica y que él es profesor emérito en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y él tiene una serie de postulados, de leyes, eventualmente en temas económicos. Él trabaja en puros temas de negocio, en temas de estrategia, marketing, etcétera, etcétera. Y él habla de los axiomas. Como es Arnoldo Hacks, él habla de los axiomas. Y dentro de los axiomas habla de cómo debiese ser la relación de un gerente de negocios, de un jefe de negocios, de un líder de negocios, para poder tratar a sus clientes. Y precisamente lo que él postula es que dice que de alguna otra forma tiene que haber una relación de amor entre el que vende y el que compra. Acá es lo mismo. Debe haber una relación de amor entre el líder y sus dirigidos.
Obviamente que no estamos hablando de un amor de pareja, un amor físico de besos y abrazos y cosas por el estilo, pero sí, como puse ahí en la presentación, para lograr compromiso de los dirigidos deben sentirse queridos por el líder. ¿Ok? Es algo muy, muy importante. Pero por otro lado también la paciencia es trascendental. Si nosotros nos vamos a un ejemplo bíblico, precisamente Moisés, cuando estuvo en el desierto con un pueblo que había salido de la esclavitud en Egipto, de alguna otra forma el pueblo iba contento, iba también dudoso de este peregrinar que tenían por el desierto, pero también lo que primó fue el murmullo. Y alegaban y decían, ¿y por qué el maná? ¿Y por qué no tenemos agua? ¿Y por qué mejor nos morimos, nos devolvemos y morimos en Egipto? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés fue preparado, obviamente, por Dios. Desde muy pequeño sale que fue adoctrinado en toda la ciencia, la cultura, en las artes de guerra en Egipto. No era un tipo cualquiera que llegó y apareció de la nada, sino que fue alguien preparado por Dios, indudablemente que salvado de la muerte. Él estaba condenado absolutamente a morir en el decreto que se había dictaminado, y el Señor permitió de que pudiese ser salvo a través de esta ¿cómo decirlo? De este recoger de las aguas, de haber sido salvado de las aguas, como dice su nombre, ¿verdad? Y obviamente que no era cualquier persona. Pero así todo, él falló y tuvo obviamente consecuencias lamentables para él. Todos en la historia la sabemos, que indudablemente que él no pudo llegar a la tierra prometida, que en este caso iba llevando al pueblo de Israel, por precisamente haber perdido la paciencia y haber desobedecido al Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Otro punto importante es que indudablemente que el líder siempre tiene que tratar de encajar con su grupo. Por eso es que está esta imagen en la cual hay muchas personas con una pieza, y se me viene inmediatamente el ejemplo que nos da nuestro pastor y que nos ha dado muchas veces, que es la caja de tornillos, la caja de clavos, ¿verdad? En la cual una persona que tiene una caja con diferentes clavos, no todos los clavos van a servir para lo mismo. Indudablemente que si yo junto la pieza de uno con la pieza de otro, a lo mejor no va a calzar, pero todas las piezas calzan para poder tener una forma final. En el ejemplo que da nuestro pastor, indudablemente que un clavo de 2 pulgadas no va a servir para poder clavar una tabla que sea delgadita. Ahí a lo mejor vamos a tener que ocupar una tachuela, vamos a tener que ocupar una punta chiquitita, pero obviamente que si tenemos que dejar algo muy firme, una viga, y la vamos a poner un perno o le vamos a poner un clavo, no le podemos poner un clavo de media pulgada, tenemos que poner algo mucho más robusto para que tenga más firmeza. En fin, el ejemplo es genial que da nuestro pastor. Indudablemente que todos servimos en un grupo con el líder, todos sirven, todos de alguna otra forma aportan alguna idea para poder precisamente llevarnos a la meta. Pero en el liderazgo también hay pruebas que sortear. Aquí vamos a ver un pequeño video para... Sostener el criterio de que nunca fracasaremos en un empeño es falta de sentido común. Es una autovaloración presuntuosa y no optimista. Todos los que luchamos por un objetivo en la vida estamos expuestos al fracaso. Esa es la realidad. Es cierto que un contratiempo de esta naturaleza, por pequeño que sea, trae preocupaciones. Viene sazonado con el sabor amargo de la desilusión, pero no nos puede detener. Si dejamos de hacer por temor a fracasar, nunca sabremos hasta dónde somos capaces de llegar, y ese es el más rotundo de los fracasos. Hoy quiero ofrecerte 5 sugerencias para superar un fracaso. No culpes a nadie, asume tu responsabilidad. No asumir un fracaso propio es síntoma de temor. Nada aprenderíamos si culpamos a otro. No pierdas la calma, apela a toda la paciencia de que dispongas. Esa es una virtud indispensable para continuar el camino en el momento indicado.
Reflexiona y pon en orden tus ideas. Eso te va a ayudar a tener conciencia de cuáles son los próximos pasos a seguir, buscar nuevas soluciones, asumir nuevos retos, proponerte caminos diferentes y evaluar opciones nunca antes valoradas. Nunca le temas al cambio. Persevera y aprovecha todas las experiencias, tanto positivas como negativas, que siempre se extraen de un fracaso. Esto te permite decantar lo que no es válido y no volver a repetir los errores del pasado. Persuade a todos los que te rodean y luchan junto a ti. Frente a ellos, transpira confianza y optimismo. Convéncelos de la necesidad del cambio. Estimula la necesidad de la reflexión profunda para que cada uno también tome conciencia de sus propios errores. Un fracaso momentáneo no es el fin, más bien es el comienzo de una nueva etapa más próspera y exitosa, una experiencia fecunda, un lapso de aprendizaje. Perfecto. Espero que le haya gustado el video y a lo mejor más de alguno se está tratando de hacer alguna retrospección, siendo líder de algún grupo de la iglesia, siendo a lo mejor líder en su trabajo, siendo líder en su hogar, y que indudablemente que más de alguno de nosotros hemos tenido fracasos. Ahora, los fracasos son totalmente naturales, según lo que explicaba aquí el video, y obviamente que tenemos que tomarlos con la altura de mira de, ok, caímos de rodillas, estamos derrotados por este fracaso, pero esto no es el fin, sino que nos tenemos que levantar una y mil veces para poder seguir precisamente adelante. El punto 2 se llama requerimientos para ser líder. ¿Ok? Ahí aparecen dos imágenes y una pregunta, dice, uno de los requerimientos es tener una hermosa apariencia física, o ser un genio de los negocios o de la ciencia. Si no conocen al peladito de la izquierda, se llama Jeff Bezos, que es digamos, el presidente o el gerente general de Amazon. Obviamente que el segundo, el más conocido, se llama Albert Einstein. La verdad, ninguno de los tres aspectos, ni la apariencia física, ni ser genio en los negocios, ni ser genio en la ciencia, son necesarios, pero sí existen algunos requerimientos que debemos conocer para poder ser líder. Aquí vamos a ver 4 puntos. Indudablemente que esto es una pincelada muy, muy, muy suave. A lo mejor es mucho contenido para poder tener una charla de este tipo, pero tratemos de ir en conjunto recordando algunos puntos y finalmente vamos a hacer un resumen para que a todos nos quede bastante claro. Uno de los aspectos y de los requerimientos para poder ser líder precisamente es ser flexible, la flexibilidad, la apertura al cambio. Tal como decía Raúl Cala en el video, uno tiene que ser ágil y tiene que estar en constante cambio, en una apertura de mente para poder ver cuál es mi siguiente horizonte para seguir hacia mi meta como líder. Más de alguno, a lo mejor, siendo líder en la iglesia de algún grupo o con algún cargo eventual que necesite que exista convocatoria, o sea, que los hermanos participen y que eventualmente no llegan, uno se siente fracasado, dice, pero ¿por qué los hermanos quizás no asisten a esta charla que hemos preparado durante tanto tiempo y hemos tenido tantas horas para poder dar esta exposición y los hermanos no acompañan o en el trabajo o en distintos tipos de escenarios? Y obviamente que uno dice, no, ¿saben qué? Yo la verdad es que no sirvo, yo voy a dejar este cargo, la verdad es que voy a renunciar, quizás esto no es lo mío, yo no tengo que estar aquí en este lugar y quizás tiene que estar el de al lado. Muchas preguntas, muchas interrogantes tenemos, digamos, muchas veces ante el fracaso. Pero para poder ser un buen líder, como requerimiento importante es la flexibilidad. El líder debe sortear muchos cambios de estrategia para lograr el cumplimiento de metas. Por esto y muchas razones, más debe ser flexible. Una persona flexible es aquella que se adapta muy rápidamente a los vaivenes de la vida.
en este tiempo, la verdad es que es muy difícil que un líder mantenga una misma línea de estrategia para poder llegar hacia su meta. Ya vemos solamente afuera y vemos que en este momento hay conflictos sociales, hay conflictos económicos, hay luchas de poder en el mundo, en nuestro país, por supuesto. Existe, digamos, ya pasado mañana un plebiscito en el cual vamos a decidir de alguna otra forma un futuro, digamos, para el país. Y obviamente que nosotros como líderes tenemos que estar muy atentos a los distintos aspectos que en este momento estábamos teniendo como vida. La misma pandemia nos cambió la rutina a todos nosotros, ¿verdad? No solamente porque tengamos que usar mascarilla o porque tengamos que andar con un alcohol gel para todos lados para poder desinfectarnos las manos, sino que hemos tenido que cambiar absolutamente nuestro estilo de vida. Esto de haber estado en cuarentena durante tantos meses, indudablemente que tanto para los más niños como para los más ancianos y los adultos y los jóvenes en general, ha sido todo un cambio, para mejor o para peor. La verdad, hay mucha gente sufriendo en este momento, por supuesto, por la cantidad de cesantes que existen, no solamente en este país, sino que también en el mundo. Por lo tanto, a todos de alguna otra forma nos ha cambiado la vida. Pero nosotros, de alguna otra forma, y obviamente que nosotros como cristianos, gracias al Señor, hemos tenido su ayuda para poder afrontar de la mejor forma este cambio que hemos tenido. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, nosotros no podríamos haber reaccionado recién en el mes de octubre, siendo que la pandemia partió en marzo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros inmediatamente tenemos que tratar de siempre tener un plan B. Nosotros como líderes, nosotros como padres, nosotros como cristianos, nosotros como ciudadanos en este mundo, tenemos que siempre tener un plan B o un plan C o un plan D muchas veces, porque todo esto es dinámico. Todo esto está constantemente cambiando, constantemente hay nuevos impactos que podamos tener en el mundo, en el trabajo, en los estudios, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros como líderes, un requisito esencial es poder ser flexible. Otro tema que incluso da para un curso es la inteligencia emocional. Yo no sé si que alguno de ustedes ha escuchado acerca de este término, ¿qué es la inteligencia emocional? Yo lo definí muy simple, es la capacidad de un líder, de una persona, de quien sea, de traspasar su motivación y convicción a una persona o un grupo de ellas para que persigan una meta. En términos muy simples y muy sencillos, es la capacidad que yo puedo tener de influenciar a otro para que haga algo, ¿ok? Ese algo podría ser lo que sea, o sea, por ejemplo, yo podría influenciar a alguien para que sea cristiano, ¿verdad? Para que crea en el Señor. Indudablemente que todos sabemos que mi influencia no es la que vale, sino que el Señor es el que pone finalmente la gracia en uno, pone también la palabra en el momento preciso, y obviamente que el convencimiento es a través del Espíritu Santo. Pero nosotros también en nuestro diario vivir, en nuestras labores en el trabajo, podemos influenciar en la gente en forma positiva. Y por lo tanto es muy importante, como muchas veces nos ha predicado nuestro pastor, que nosotros debemos ser un evangelio vivo, un evangelio que finalmente, si ven mi actuar, si ven mi forma de ser, mi forma de tratar los temas, mi forma de hablar, mi forma de cómo poder yo también ser tolerante con el resto, y eso va a dar mucho de hablar no solamente de mí, sino que va a dejar mucho, muy bien parado al evangelio que obviamente que todos nosotros representamos. Esa es la inteligencia emocional, hermano y hermana, muy simple. Es la capacidad que yo tengo, que usted tiene, que un líder tiene, de poder traspasar la motivación y convicción a una persona para que persigan una meta. ¿Cómo yo influencio a otra persona para que esta persona tenga una meta en común conmigo?
Otro tema que es muy similar a lo que ya habíamos pasado es poder ser ejemplo de esfuerzo. Un líder, obviamente, que flojo, cómodo, un líder que no se la juega, no es un muy buen líder. Y lo cuarto, y que también es muy importante, la toma de decisiones. Un líder jamás tiene que ser una persona que en forma autónoma tome decisiones. Por el contrario, primero debe ser valiente y estratégico para poder tomar una decisión. Muchas veces las decisiones pueden ser pequeñas como también pueden ser muy grandes. Podría ser, por ejemplo, una decisión que yo cambie el curso, obviamente, de, no sé, de la iglesia, o de mi trabajo, o de mi familia. A lo mejor tomar una decisión de yo llegar y decirle a mi esposa y a mis hijos, ¿sabes qué? Está tan complejo esto, hay mejores oportunidades afuera, y yo me voy, no sé, a Estados Unidos, a Australia, a España a vivir, qué sé yo. Esa es una decisión valiente, es afrontar una nueva vida, pero también a lo mejor es una decisión estratégica. Quién sabe, a lo mejor podemos cambiar de rumbo, como también lo hicimos muchas veces con los servicios del día jueves. Hicimos muchas cosas, a nuestro pastor se le ocurrió, por ejemplo, no sé, hacer estudios bíblicos los días jueves, hacer servicios diferentes, ¿verdad? De alguna otra forma tratar de cambiar un poco el timón para ver cómo es que motivamos, influenciamos, cómo podemos ser más flexibles para que finalmente exista un mismo caminar. Como les decía, el líder debe ser valiente y estratégico para tomar decisiones que permitan lograr sus metas, pero, y esto es muy, muy importante, recogiendo todos los puntos de vista de su equipo. Un líder que finalmente toma decisiones por sí solo es muy, muy probable que caiga en el intento. Es importante, justamente como lo decía al principio, poder tener la empatía suficiente como para poder conversar, el lazo suficiente como para yo poder comunicarme con mi equipo y que la confianza que nosotros podamos lograr en este equipo de trabajo, en este equipo en la iglesia, en nuestra casa, etcétera, etcétera, sea ecuánime para poder tomar decisiones. Pero les tengo una excelente noticia. En realidad son dos. Una noticia buena y una noticia mala. Vamos por la mala primero. O por la buena. Es probable que ninguno de nosotros tengamos estas capacidades ni tampoco cumplamos estos requerimientos. Hasta aquí nomás llegamos con el curso. Muchas gracias. No, así no es. Es muy probable que ninguno de nosotros tengamos las capacidades que yo he dicho. A lo mejor nos falta mucho para poder ser líderes. A lo mejor nos falta, no tenemos ni siquiera la primera letra del primer requerimiento que yo les he dicho. Pero, si Dios eligió a pescadores, pastores de ovejas y preparó un niño condenado a morir para sacar de la esclavitud a su pueblo, ¿ustedes creen que Dios podría hacer algo con nosotros? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. La verdad es que esa es nuestra única esperanza en este momento. Si Dios quiere hacer algo con nosotros, nosotros podemos ser grandes líderes. La pregunta que nosotros debiésemos hacer, ¿usted quiere ser un líder? Esta es la primera pregunta que nos podemos hacer. Antes de poder responder si nosotros podemos ser líderes, ¿verdad? Con todo lo que ya hemos hablado, quizás podemos ya estar en condiciones de responder la pregunta que tiene este taller, este seminario, en la cual es si es que yo puedo ser un líder. Pero la pregunta importante es, ¿usted quiere ser un líder? Ya sabemos que tenemos todos la posibilidad de serlo, porque si Dios tiene la voluntad de que cada uno de nosotros seamos líderes, lo vamos a hacer sin lugar a dudas. Un versículo muy importante para nosotros los cristianos y que es una promesa hermosa. Deuteronomio 28, del 12 al 14 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero aquí está lo importante. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios,
pero yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y aquí otra cosa muy importante, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Yo la verdad le daría un like a esta palabra, porque la verdad es que este es el comienzo para poder ser líderes. Con esta palabra ya todos los que creemos en el Señor, todos los llamados hijos de Dios, somos líderes, porque el Señor ya nos prometió que nosotros no íbamos a estar por cola, sino que íbamos a estar por cabeza. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Por lo tanto, todos los que estamos escuchando este taller el día de hoy, todos somos líderes, porque Dios ya nos prometió que si nosotros cumplíamos, obedecíamos estos mandamientos del Señor, y si además nos apartábamos de las palabras para ir a dioses ajenos y servirles, o sea, si nosotros no nos apartamos del camino del Señor y nos vamos al mundo, si no nos vamos hacia el mundo y nos quedamos en los caminos del Señor, el Señor nos tendrá por cabeza y no por cola. ¿Quién está por cabeza? Aquí vamos a responder la pregunta del barquito, el líder. Nosotros siendo líderes estamos adelante. De hecho, la palabra líder tiene una etimología que viene de una palabra que es estar por delante o llevar la delantera, y la terminación ar es el que lleva la delantera, ¿ya? El que está más adelante que el resto, el que va un paso adelante, ese es el líder. Por lo tanto, el barquito celeste estaba adelante. Ya, eso nunca se nos debe olvidar gracias a esta palabra, porque nosotros estamos por cabeza y no por cola. Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿qué otra palabra es importante para nosotros para poder confirmar más aún que somos líderes? Segunda de Pedro, del 3 al 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. El Señor obviamente que nos fue a buscar, el Señor fue el que nos recogió, el Señor fue el que nos eligió del vientre de nuestra madre, como dice la palabra, para precisamente llevarnos a su gloria y excelencia. ¿Y qué dice el versículo 4? Dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, como la que hablamos recién en Deuteronomio, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, porque para nosotros precisamente estar en esta naturaleza divina, fuimos apartados del mundo. Jesús dijo, ustedes viven en este mundo, pero no son parte de este mundo. El Señor Jesús ya nos apartó para poder ser llamados hijos de Dios y para poder ser dentro de la familia divina que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué dice más adelante? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Indudablemente que el Señor, como nos sacó de este mundo, nos sacó del pecado al haber muerto en la cruz y haber precisamente pagado el precio de nuestra sangre para que nosotros no fuésemos a la perdición eterna, ¿verdad? Es que con ese acto el Señor hizo dos cosas: habernos sacado de la corrupción de este mundo a causa de la concupiscencia y llevarnos a la naturaleza divina. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Y por último, dice Juan 14:12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, dice el Señor, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea que el Señor, a través de esta palabra, nos está diciendo, los apartados, los que han creído en mi palabra, los que son hijos de Dios, dice, el que en mí cree, nosotros, las obras que Él hizo,
Él las hará, o sea, nosotros, porque dice, el que en mí cree, está hablando de nosotros, Él las hará también, y aún mayores hará. Y Él dice, porque yo voy al Padre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Por lo tanto, la pregunta que nos hicimos al principio, ¿puedo ser un líder? Amén. Todos podemos ser líderes. No porque tengamos muchos estudios de liderazgo, no porque tengamos mucha experiencia siendo líderes, sino porque el Señor nos ha elegido a nosotros, sus hijos, para poder ser líderes. Pero, para poder ser líder en mi iglesia, ¿necesito estar a cargo de un grupo? Esta es una pregunta importante, porque muchas veces en las iglesias, no estamos hablando de esta, hay algunos hermanos que andan tratando de ponerse con el número 1 o levantando la mano buscando estar a cargo de un grupo, estar a cargo de una iglesia, para precisamente poder tener un lugar de privilegio. Pero la respuesta es simple. No. El cristiano debe ser agente de cambio y dar cumplimiento a la gran comisión. Mateo 28, 18. Y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que decíamos en un principio? Que era importantísimo para un líder. Aparte de ser empático, aparte de ser motivador, aparte de querer hacer grupos, es que yo tengo que tener algo que es trascendental y que lo repetimos muchas veces. Yo tengo que tener una meta. Yo tengo que tener una convicción. ¿Cuál es mi convicción? ¿Cuál es la convicción que usted tiene que tener? Y precisamente es la que tiene que predicar, es precisamente la gran comisión. Nosotros como líderes de grupo, como líderes de iglesia, como líderes independientes, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Porque nuestra meta, como decía Pablo, indudablemente es poder llegar un día a poder sentarnos a la boda del Cordero. Pero nosotros sabemos que nuestra salvación no ha sido ganada por obras, sino que por el contrario, el Señor nos la dio gratis, vale decir, la dio por gracia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Pero indudablemente que nuestro ánimo, nuestro espíritu y nuestro mandato que nos dio el Señor es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Porque precisamente contra más gente, contra más personas, contra más niños, hombres, mujeres conocen del Evangelio, mucho mejor es el destino de cada una de las personas. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. ¿Cómo vamos hasta ahí? Antes de pasar a los casos de éxito. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta que podamos responder? Yo la verdad es que dije al principio que no soy ningún experto en este tema, pero a ver, vamos a hacer un alto, obviamente para que no sea tan largo, no sea tan complejo. ¿Alguien tiene alguna consulta que ojalá la pueda responder? Si no, seguimos adelante. Ok, parece que estamos claros. Ya, entonces vamos a seguir con los casos de éxito en la Biblia. Ok, casos de éxito en la Biblia. El punto 3, ya para ir culminando con nuestro taller del día de hoy. Se habla que en la Biblia hay 7 personajes escogidos por Dios para ser líderes. ¿Ya? Vamos a revisar algunos. Moisés. Ahí puse una foto actual para aquellos que están siguiendo la serie que están dando en la televisión actualmente. Un Moisés quizá un poco más encachado. Nombre, Moisés. Logros, usado por Dios para sacar al pueblo judío de la esclavitud en Egipto. También escritor del Pentateuco, vale decir, de los primeros 5 libros
que aparecen en el Antiguo Testamento y obviamente que en la Biblia. Cualidades: hombre manso, humilde. Tartamudo también aparece en la palabra, de que él era una persona nerviosa, una persona quizás algo insegura, pero a pesar de esa cualidad, el Señor lo tomó para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Paciente con un pueblo murmurador. Esto es algo muy, muy, muy importante. Yo no sé si es que habrá alguna iglesia en la actualidad que no sea parecida al pueblo de Israel. La verdad es que todos, lamentablemente, de alguna u otra forma, murmuramos. Nunca estamos de acuerdo. Gracias a Dios, yo jamás estudié para haber trabajado en recursos humanos en una empresa, porque la persona que trabaja en recursos humanos, ese sí que tiene que tener paciencia. ¿Qué hay problemas con la comida? ¿Qué hay problemas con los buses en la empresa? ¿Qué la ropa que están dando no sé, es muy fría, es muy calurosa? ¿Qué los zapatos que están dando en la empresa son muy duros, que hacen tirar los talones? Pucha, que el casino es muy feo, el color que le pusieron, olvídense. Es terrible, terrible, terrible la cantidad ¿cómo se llama esto? De murmuración, de alegatos que existen en las empresas, y por qué no decirlo también en las iglesias. Muchas veces también puede existir, no, es que pucha, es que en la iglesia no hay ninguna actividad, es que no, pucha, es que nos salimos a predicar a la calle, es que esto otro, que aquí, que allá, que no hay cursos, que nos enseñan la palabra, que no hay cursos bíblicos, pero lamentablemente cuando los hay, y que en esta casa, en nuestra iglesia, sí tenemos harta actividad, si nosotros nos ponemos a pensar, hay actividades los lunes con las Dorcas, los martes creo que están libres, los miércoles hay curso o con nuestro pastor o con nuestro hermano Esteban, los días jueves tenemos servicio, los viernes, bueno, nosotros nos reunimos en el grupo de integración cada 15 días, los sábados tienen actividad los niños, y los domingos nuevamente tienen actividad. Tenemos la actividad obviamente del servicio general. Por lo tanto, la verdad es que si es que alguien participa en casi todos esos en estas actividades, estamos solamente con un día nomás libre, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos una buena cantidad de actividades. Podríamos a lo mejor tener algunas más, pero bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. En este momento, el mundo entero está falto de líderes. No existen líderes que de alguna otra forma puedan cumplir con las cualidades, cumplir con los requerimientos, cumplir con los elementos que en este momento yo les menciono para poder tener un liderazgo positivo. Lamentablemente, los líderes en el mundo buscan otras pretensiones. El dinero, el poder, la fama, la fortuna, ¿verdad? Abusar del resto. Lamentablemente que este mundo está en decadencia. Y gracias al Señor es que el Señor tuvo misericordia de nosotros y que obviamente que nos sacó de esta concupiscencia, como leíamos en Segunda de Pedro, esta corrupción, digamos, que existe en el mundo, y nos tiene prometida, obviamente, un lugar mucho mejor. Pero bueno, sigamos con Moisés. Entonces, paciente con un pueblo murmurador. Falencia, lo que adelantábamos hace un momento, por desobedecer una orden de Dios, no logró llegar a la tierra prometida. Y esto obviamente que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Moisés, al igual que nosotros, somos seres humanos que a pesar de que podamos estar siendo ministrados por Dios, siempre estamos en un conflicto, y eso ocurre a lo largo de nuestra vida, de poder ir con ese hombre antiguo, con ese Javier antiguo, con esa Melody antigua, con esa Ivonne antigua que a lo mejor teníamos antes, porque indudablemente que somos humanos, y si bien es cierto, la palabra del Señor dice que el Señor vino a hacer nuevas todas las cosas, nosotros muchas veces parece que miramos hacia atrás a ese Egipto, a esa esclavitud del pecado, porque no estamos o conforme o porque todavía nos faltan algunos pasos para poder llegar a la Canaán prometida, de que de alguna otra forma igual miramos hacia atrás en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro día incluso, en algún momento de nuestra existencia,
y podríamos perfectamente también desobedecer y no quedar con ese logro que era la tierra prometida que tenía Moisés. Otro caso de éxito que es importante es obviamente el rey David. Logros, el rey más grande de Israel. ¿Ok? Eso es indiscutible. El rey David era un pastor de ovejas, una persona que indudablemente que ni sus hermanos, que eran fornidos guerreros, hubiesen pensado que eventualmente alguien podría haberse fijado en David, como dice su palabra, pero indudablemente que hay algo muy, muy importante que vamos a ver más adelante. Logros, escritor del libro de los Salmos, esos salmos que uno se deleita, ¿verdad? En la cual él estaba seguramente con su instrumento, como aparece ahí en la imagen, obviamente una imagen bastante contemporánea de una serie que también existe en la televisión, es que él, inspirado por el amor de Dios, inspirado por esta necesidad que muchas veces tenía, inspirado por esta necesidad de poder estar en la comunión del Señor, es que nos han llenado de gozo, nos han llenado de lágrimas los ojos muchas veces al leer los salmos, tantos salmos que existen y cada uno de ellos es cuán más hermoso uno del otro. Y la verdad es que uno podría estar muchas veces leyendo los salmos y cada vez encontrarlo más precioso de cómo era el amor que tenía David hacia su Señor. Dentro de las cualidades y por qué razón lo elige el Señor para poder ser el rey y llevarlo a ser el rey más grande de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Qué imposible a lo mejor para nosotros ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero sí, este hombre lo logró. Un hombre valeroso a pesar de su condición física. No es para nadie, obviamente, ajeno el ejemplo de cuando obviamente derrotó a Goliat, este gigante, digamos, de contrincante que tenía, que todos le temían, que todos finalmente tenían una tremenda fama, pero él, la verdad es que con su saquito de piedra llegó y su onda y lo derrotó con la ayuda del Señor. Falencias, cometió adulterio y homicidio, ¿verdad? Y Dios no permite que David construya su templo. La verdad es que esto fue algo complejo, obviamente, en la vida de David y, bueno, indudablemente que el Señor lo perdonó, obviamente, en todo el tema del adulterio y del homicidio que tuvo de precisamente el suceso que ocurrió con uno de sus generales de ejército. Bueno, indudablemente que no podían estar ausentes las mujeres. No hay muchas mujeres que aparezcan en la Biblia como líderes, ¿ya? Esta en especial le gusta mucho a mi hija, la reina Esther, y logros, obviamente, rogarle a Dios que salvara al pueblo judío de la condena del rey Asuero, ¿verdad? Estaba todo el pueblo judío, inclusive ella, condenada por las leyes maléficas que finalmente habían metido en la cabeza del rey Asuero, pero ella oró al Señor, le rogó, hizo ayuno, indudablemente que el Señor la escuchó y pudo cambiar, el Señor pudo cambiar el pensamiento del rey Asuero y absorbió absolutamente toda la condenación que existía para su pueblo. Profetiza del Tanaj judío, el Tanaj indudablemente que es un libro, y reina de Persia. Cualidades: mujer de bonita figura y hermosa apariencia, según lo que aparece en la escritura, mujer valiente y con gran fe en Dios. Falencias: la verdad es que en la escritura no aparece ningún registro de falencias de esta mujer. Y por último, obviamente que no podíamos haber dejado, la verdad es que a lo mejor alguno de ustedes va a extrañar al apóstol Pablo dentro de los líderes indiscutibles del pueblo del Señor y de toda nuestra historia como iglesia. Pero Pablo, la verdad es que es un cuento aparte, o sea, es un curso aparte, digamos, poder hablar del liderazgo de Pablo. Así que dado el tiempo, yo me circunscribí a poder entregar estos ejemplos, pero indudablemente que este es el central. Nombre: Jesús. Logros: vencer al pecado del mundo,
cumplir con su cometido en la tierra, y esta es obviamente la promesa que estamos esperando y que ojalá que sea luego, arrebatará a su pueblo para habitar con él por la eternidad. Cualidades: obediente hasta la muerte en la cruz, humilde a pesar de ser el Rey de Reyes, compasivo con el necesitado, qué importante esto, ¿verdad? Y falencias: es perfecto, sin manchas ni arrugas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Vamos a hacer un pequeño resumen, hermanos y hermanas. Espero que indudablemente que todo el trabajo que se ha realizado, que ha sido para la gloria del Señor, haya sido de provecho para ustedes. Ojalá que hayamos aprendido un poquito acerca de cómo poder ser líder, cuáles son las cualidades, qué es lo que es el liderazgo, cómo puedo yo enfrentarme, a lo mejor cómo puedo mirar el grupo que yo tengo a mi cargo o mi vida en pos de poder también ser líder y ser agente de cambio. Vamos a revisar algunas cosas que ya habíamos visto, muy rápido, por supuesto. Dentro de las cosas diferenciadoras de un líder, la integridad, la perseverancia, la convicción, el amor y la paciencia. ¿Ok? Dentro de todo lo que tiene que ver con los requerimientos para poder ser líderes, es la flexibilidad y la apertura al cambio, la inteligencia emocional, ser ejemplo de esfuerzo y obviamente tener una toma de decisiones siempre en conjunto con su equipo. ¿Ok? Además, recordemos, mis hermanos, que es probable que ninguno de nosotros tengamos estas capacidades, estas cualidades, estas características, estos requerimientos, pero con la ayuda del Señor, obviamente que Él podrá permitir que nosotros seamos buenos líderes. Recuerden la palabra que también leímos en Deuteronomio, y la cual indudablemente que nos dice de que todos los hijos de Dios que obedecen sus mandamientos han sido puestos por cabeza y no por... Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Esta ha sido una nueva actividad entonces del Grupo de Integración 2020. Que el Señor les bendiga. Amén, muchas gracias, mi hermano Javier. ¿Algún comentario que quieran hacer los hermanos, las hermanas? Quizás no tengan ninguna pregunta, pero tal vez comentar algo, quizás algo les hizo sentido. Sí, yo quería compartir algo. Buenas tardes, mis hermanos. Me parece muy interesante el tema. Agradecemos esta oportunidad. Una experiencia que me ocurrió a mí en mi empresa. Ustedes saben, yo trabajo en una compañía grande que es CCU, una de las más grandes del país, y en algún minuto me invitaron a participar de una comisión para identificar un problema que estaba ocurriendo en la compañía. Y ese problema era una fuga de talentos, ¿sí? La gente se estaba yendo, permanecía 6 meses, un año, se iba, hay una fuga interesante de talentos. Y los que estábamos ahí, que éramos un grupo de subgerentes que dependíamos de un gerente, nos invitaron a revisar qué estaba pasando. Entonces me hizo mucho sentido lo que explicaba ahora Javier, porque al final descubrimos 2 causas raíces, que eran errores importantes que se estaban ejecutando en la gerencia. Uno era que el gerente denotaba cierto favoritismo con sus subalternos. Entonces empezó a notarse eso en el resto de los equipos de trabajo, de que él siempre destacaba a una persona, a 2 personas. Entonces ese favoritismo empezó a mellar, ¿cierto?, en el resto de los equipos. Y era una causa bastante interesante, y hasta que no lo descubrimos, la verdad que no nos habíamos dado cuenta de que eso estaba afectando al resto. Y lo otro era que esta gerencia no estaba desarrollando nuevos talentos. Entonces él, claro, se rodeó de un equipo de 5 subgerentes, trabajó con ellos 8 años y nunca le dio la oportunidad a nadie. Entonces veíamos a este gerente trabajando con las mismas personas, y eran las mismas personas. Entonces, ¿qué hacía el resto? Se aburría y se iba. Entonces, claro, cuando hicimos este estudio, que fue muy interesante, identificamos las 2 causas raíces. Primero, el favoritismo. Segundo, no desarrollar nuevos talentos y trabajar siempre con los mismos. Era un tema que estaba haciendo un escozor importante en la compañía, y claramente se tomaron planes de acción, empezamos a cambiar un poco las políticas, y mejoró bastante la fuga de talento, porque la gente se sintió mucho más motivada, ya no eran siempre los mismos 5 que estaban al lado del gerente, había gente nueva participando. Entonces
lo que explicaba Javier me hace mucho sentido respecto a que a veces el líder puede tener ciertos defectos y si nadie se lo hace ver, nos podemos equivocar perfectamente. Y otro punto interesante que analizábamos en esa oportunidad era de que existen diferentes tipos de liderazgo, ¿cierto? Hay liderazgo directivo, liderazgo más democrático, liderazgo laissez-faire, que son esos de donde hay equipos de trabajo autónomos que hay que como dejarlos actuar porque por su capacidad creativa o autónoma, ¿cierto? Entonces al final a veces los equipos de trabajo requieren un distinto tipo de liderazgo dependiendo de sus características, cualidades, ciertas actitudes, virtudes, una serie de cosas. Entonces les comparto esta experiencia porque si esto pasó en una empresa, ¿cuánto más en una organización, en una institución, en una iglesia? También se puede dar esta situación en donde claramente el factor motivación es un factor tremendamente potente, tremendamente importante, en que la gente se sienta considerada, en que la gente sienta que no hay, que todos pueden ser partícipes, que todos pueden ser útiles, que no hay favoritismo. Entonces yo lo comparto porque es una experiencia que, como les digo, si bien es laboral, también perfectamente puede ser aplicable a cada uno de nuestros entornos y nuestras formas de trabajo, de nuestras familias, de lo que sea. Quería compartir esa experiencia, así que muchas gracias. Sí, no, sin duda. Muchas gracias, Cristian, y qué bueno que estuviste aquí en esta charla. Yo no quise entrar tanto en los tipos de liderazgo, ¿verdad? Porque quise hacer algo bastante simple, algo finalmente bastante didáctico, pero yo también me puse un poco a analizar los grupos que existen en la iglesia y el desempeño, obviamente, que de alguna u otra forma pudiésemos tener. Y uno de los grupos que yo pensaba, yo decía, y que es finalmente el grupo más complejo, ¿ya? No porque finalmente sus integrantes del grupo sean complejos, sino que el grupo más complicado, más difícil a lo mejor de poder ministrar, es finalmente el grupo de los niños, ¿ya? Una, porque tú tienes un tremendo desafío de poder inculcarle las enseñanzas cristianas, las enseñanzas bíblicas a un niño que muchas veces tiene mucho conocimiento que le está dando vuelta y que muchas veces a lo mejor no pudiese entender por su niñez, ¿verdad? Por su, a lo mejor, falta de madurez, porque es niño, obviamente, pero también porque la función de la líder de niños, ya hablando un poco de líder, no de jefe, es precisamente poder tanto adoctrinar, motivar y obviamente hay que inculcar las enseñanzas no solamente a los niños, sino también a sus padres, porque la motivación tiene que ser tanto para los niños como para los padres, porque si el padre no se siente motivado a conectar a su hijo en este tiempo de pandemia, por ejemplo, o de llevar a su hijo, el niño va a perder, ¿verdad? Y por lo tanto el trabajo del líder de niños tiene que ser un doble trabajo. Incluso a lo mejor debiesen haber 2 personas constantemente en un grupo de niños, porque el trabajo es doble. Es diferente, por ejemplo, la labor que pudiese tener, no sé, el grupo de jóvenes, por ejemplo, en el caso de nuestro hermano Héctor, o el coro, ¿verdad? Porque ahí es una relación unilateral, ¿verdad? O bueno, en realidad es multilateral porque son muchos integrantes en un coro, pero es una relación 1 a 1, ¿verdad? Mientras que en la relación con los niños es de a 2, el niño y sus padres, ¿ya? Y eso es algo importante, digamos, que finalmente hace ver que su estilo de liderazgo tiene que ser totalmente distinto. Tiene que ser un liderazgo muy empático, obviamente, porque el niño muchas veces no es un emisor, digamos, de cosas fáciles de poder entender. Por ejemplo, no sé, si yo le enseño al niño lo que es la gran comisión, puede ser que me quede mirando y me diga, bueno, será, o no me responda nada, qué sé yo, no sé. Obviamente que las técnicas de enseñanza son mucho más diferentes a la de un joven o de un adulto o de las mismas Dorcas, ¿verdad? Obviamente que tampoco hay ningún sentido de pertenencia todavía muchas veces en los niños más pequeños respecto a lo que es la iglesia. Por lo tanto, hay diversos factores que hacen de que el grupo de niños sea el más complejo a mi modo de pensar. Lo estuve pensando varios días y a lo mejor ahí Melody me puede
también acompañar un poco, dado que ella es profesora básica y que le debe pasar también con sus hijos, ¿no? Con sus dirigidos en el colegio. Y justamente tienes mucha razón en lo que planteas. Admirable la labor en este caso de la Sole, porque tiene que motivar tanto a los niños, y decir estudiantes, a los niños y niñas, pero también y sobre todo más a los papás, porque si no hay motivación en los padres, no van a lograr motivar a los niños. Me pasa justamente como dice Javier, ahora sobre todo en la educación a distancia. Si un papá no está motivando atrás, el niñito no puede conectarse solo a la edad que yo tengo, ¿ya? A la edad que yo le hago clase a los niños. Y muchas veces me ha pasado que yo he tenido que contactarme directamente con el estudiante o la estudiante y yo enseñarle cómo poder conectarse a sus clases porque no ha tenido el apoyo de su papá, de su mamá, en este caso del apoderado. Así que te encuentro toda la razón, Javier. La Sole tiene que estar batallando con los adultos e insisto, más con los adultos, que muchas veces, en mi caso, por ejemplo, el Gabrielito que tiene 4 años, yo he intentado conectarlo todos los sábados, pero también es una lucha tanto para sus clases del colegio como para la reunión de niños. Porque es inquieto, se aburre, y ya lo entiendo, pero ahí hemos tratado de estar, a veces yo con el celular detrás de él, en la reunión en los sábados, porque un niño de 4 años no se va a conectar solo. Así que te encuentro toda la razón, Javier. Y también, tomándome las palabras de Cristian, que comentaba su experiencia del trabajo, también me ha pasado a mí en mi trabajo, que está muy ligado a esto que les comento recién. Y también me hizo mucho sentido lo que decía Javier, porque yo tengo que ser una líder en mi sala de clase, en mi clase de matemáticas, para que los chiquillos enganchen con el contenido, tengo que saber entregárselos, como una gran líder, como decía Javier. Yo no sé si voy a cumplir con todas estas características, porque son hartas, pero uno se esmera, y yo siempre les he dicho aquí a mi familia, por ejemplo, que yo... mi esposo me dice, ay, pero Meli, tú tanto que te esfuerzas, tanto que te contactas con tus apoderados. Yo le digo que porque primero uno hace su trabajo con excelencia, porque primero es para Dios. Y eso creo que es fundamental, ya sea en el trabajo secular o también los que podemos estar a cargo, entre comillas, de un equipo dentro de la iglesia. Está llorando el Nicolás. ¿Sí? Y si está llorando, lo siento, mi música de fondo. No sé si algún otro hermano o hermana quiere comentar algo, preguntar. Si quedo con alguna duda. Yo quería preguntar a Javier si existe la posibilidad de que nos comparta la presentación que mostró el día de hoy. Sí, por supuesto, sí, la hice para poder compartirla. Es un poco larga. Quizás al leerla nos van a ir surgiendo dudas y las podemos ir planteando. No sé si autoriza el pastor por el WhatsApp o quizás al WhatsApp interno de Javier. Ahí nos responde eso mi pastor. Quizás al WhatsApp interno de Javier si es que surge alguna duda. ¿Sí? Sí. Está cansado. Eso, entonces, para que sepan que la presentación va a estar disponible para que podamos seguir estudiando el tema, y si surge alguna inquietud nos podemos comunicar directamente con nuestro hermano Javier. Así es. Súper. Le quería, damos término, ¿cierto, Javier? Sí, ayer el hermano Fernando estaba levantando la mano. Ah, perdón, sí, cuénteme. No me manejo mucho en el tema, digamos, de celular y conexión, pero yo le agradezco a Dios primeramente por el trabajo que hizo, digamos, el grupo de integración, y también, digamos, los contenidos del hermano Javier Mesa y la experiencia también del hermano Cristian y la experiencia de Melody. Son elementos enriquecedores justamente porque uno como creyente nunca termina de aprender, nunca, jamás. En nuestra institución también pasa lo mismo. He tenido muchas experiencias justamente con jefaturas que no han tenido justamente la calidad de líderes, ni siquiera, digamos, una.
Y por supuesto que han tenido el fracaso porque no tienen la motivación, no integran los equipos y las consecuencias son claras. Muchos incluso han llegado a tener hasta licencias justamente debido digamos, a hostigamiento y siendo impresión de trabajo. Se supone que nosotros estamos al servicio de los trabajadores y nuestros jefes han originado justamente casos de este tipo. Entonces, por eso yo le agradezco mucho a Dios y hermano Javier, lo felicito por su exposición, por su dedicación, su trabajo de excelencia, porque los contenidos son verdaderamente edificadores para el conocimiento. Dios le bendiga mucho por su disponibilidad y su buena voluntad. No solamente a usted, también a su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad es que yo le doy la inspiración al Señor, no porque traté de seguir algunos libros. De hecho, aquí tengo algunos de ellos. Uno que se llama Inteligencia Emocional para el Liderazgo, que en algún momento tuve que leer. Otro que de alguna otra forma se llama Habilidades no tradicionales para un liderazgo, ¿ya? Que también en algún momento me tocó estudiar, pero la verdad es que gracias al Señor, el libro que más me sirvió para poder preparar esta charla, este taller fue la Biblia. ¿Ya? A través de la Biblia, a través de la palabra, a través de finalmente de la experiencia que uno va tomando como cristiano y de finalmente del querer del Señor para nosotros, de que nosotros tenemos que convertirnos en líderes todos los días, ¿verdad? A los discípulos les enseñaba cada uno de los días qué es lo que ellos tenían que hacer, cómo tenían que presentarse, cómo finalmente Él se presentaba ante el mundo, ¿verdad? Durante todo su tiempo de predicación, y lo podemos ver en los 4 evangelios, indudablemente que los fariseos lo perseguían a diario, le encontraban todo malo, ¿verdad? Siendo muy legalistas ellos, por supuesto, ante el cumplimiento de los mandamientos, de las leyes que ellos tenían como judíos, se encontraron con algo de golpe, ¿verdad? Algo que totalmente cambió los esquemas y cambió la forma de pensar en este caso de los judíos, y que para ellos les chocó, ¿verdad? Y ahí es que también ponemos el ejemplo, digamos, de muchos jefes. Muchos jefes chocan, digamos, con el estilo de liderazgo que cada uno de nosotros debiese tener como cristianos, como trabajadores, como hermanos, como padres, ¿verdad? Y que de alguna otra forma debiésemos ser líderes positivos, buscando como único camino la meta, la buena batalla que finalmente Pablo siempre buscaba y que expone, digamos, muchas veces como ejemplo. Y por esa razón es que él pone los ejemplos de poder ser un soldado para Cristo, ser un atleta y estarse constantemente preparando, porque finalmente un líder no es que uno se forma como líder habiendo leído un libro hace 3, 4 años, sino que finalmente el liderazgo es de un aprendizaje a diario. Las batallas que sortea un líder son en cada momento, por lo tanto, por esa razón es que puse mucho énfasis en que un líder tiene que ser flexible, ¿verdad? Tiene que ser absolutamente moldeable a las situaciones, y es así como también nosotros tenemos que ser de la misma forma, ¿verdad? La palabra expone que indudablemente que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, en tiempos que finalmente, si bien es cierto, desde el puro título de la canción, como podríamos decirlo, sabemos que van a venir, pero no sabemos cómo van a ser, ¿verdad? Nos pueden decir es que van a venir terremotos y van a venir cosas, pero nosotros no sabemos cómo nos va a agarrar el terremoto, ¿verdad? No sabemos si es que va a ser un grado 8, un grado 9, un grado 7, si nos va a botar, si nos va a dejar sin nada, o simplemente va a ser un susto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser lo suficientemente flexibles en todo momento. Por esta razón es que el Señor es tan maravilloso y que nos invita a poder ser líderes sin un grupo, ¿verdad? Ser líderes de nuestra propia vida y poder de alguna otra forma nosotros formar nuestro propio equipo de trabajo con nosotros mismos, ¿verdad? Es algo medio loco, medio diferente, medio que cambia los esquemas, digamos, de todo el mundo. Pero nosotros mismos
para poder lograr ese trabajo de excelencia que el Señor nos solicita a nosotros para poder ser agentes de cambio y poder predicar con nuestra vida a otros, es que precisamente nosotros tenemos que ejercer un liderazgo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que era el liderazgo que yo les decía? Era un conjunto de habilidades, un conjunto de características, un conjunto de cosas que permiten que nosotros podamos influenciar al resto, ¿verdad? ¿Cómo es que queremos influenciar al resto? Con cosas positivas, con la palabra del Señor, con cosas que finalmente son bendiciones, son cosas que te generan un bien, y no maldiciones que finalmente son las que el mundo nos enseña. Eso. Amén. Javier, ¿te parece que para finalizar tú nos puedas dirigir en una oración, por favor? Ok, yo pensaba que nos iba a dirigir nuestro pastor, ¿o no? Él es el mayor aquí. Ya, pero si la Melo está a cargo del tema, así que no hay problema. Es que como que está tan oculto que no sabía si darle la palabra o no. Pastor, Está si está ahí, cansado. por favor. Ahí sí, pues mire, qué privilegio tenemos. Lo que pasa es que la Ivonne me tiene escondido, que es otra cosa. Bueno, agradecer por la vida de Javier, que Amén. compartió esta charla con nosotros. Yo no voy a meterme en temas de liderazgo hoy día, pero solamente que el Señor nos ayude para ser buenos líderes. Un buen líder, en definitiva, es aquel que la gente le cree, que la gente sigue, que la gente espera algo positivo de él. Y invito a todos los jefes de grupo a que procuren ser líderes, para que la gente les crea, para que la gente los siga, las buenas ideas. Y lo mismo a mí, porque el Señor me dé gracia para ser un buen líder de la iglesia. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, por este momento de aprendizaje, de enseñanza. Darte gracias porque en medio de la pandemia, cuando muchas iglesias se han desarticulado, nosotros, Señor, gracias a ti, nos hemos visto potenciados, creciendo con estudios bíblicos, con charlas, con tardes de adoración, con los servicios a través de internet. En esto te damos gracias por Juanito, que hace todo su esfuerzo para que todo salga bien y está haciendo más esfuerzo porque ahora vamos a entrar en la fase de retorno seguro al templo y esperamos que sea de bendición y de prosperidad para la iglesia todo esto, Señor. Padre bueno, Dios misericordioso, te ruego que bendigas al equipo de integración y especialmente bendigas, Señor, a Javier, que en esta tarde ha compartido con nosotros esta charla. Ayúdalo, Señor, dale gracia, inteligencia, sobre todo cuando le lleguen preguntas que las pueda responder con sabiduría, las pueda responder con gracia divina, Señor, y todos podamos crecer. Señor, no importa la experiencia que tengamos, no importa los conocimientos que tengamos, todos tenemos algo que aprender. Así lo dijo mi hermano Fernando, y permite que así sea en todos nosotros. Danos espíritu de discípulo para aprender, Señor, no de maestro que se las sabe, sino de discípulo que puede aprender algo en esta tarde. Señor, bendícenos de los cielos, bendícenos en unidad, bendice al equipo de integración, bendice al conquistador, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo traje a mi mamá por si acaso, por si me llegaban tomates o me llegaba alguna fruta, por último me hiciera barra. Está haciendo barra, se le ven sus ojitos de mamita orgullosa. Sí. Por supuesto que sí, estoy orgullosa de mis dos hijos que el Señor me ha prestado, porque no puedo decir que me dio, me los prestó. Ya no son míos, son del mundo. Y No, del mundo no. Bueno, tú entiéndelo. Sí, pero entendemos lo que quiere decir. Yo me acordaba ahora que vi a la hermana María ahí defendiendo a su hijo de los tomates. Me acordé de la mamá del hermano Luis Alberto,
cuando él predicó por primera vez en el Shaddai. Sí, me acuerdo. Entonces el hermano Luis Alberto llegó con unas hojas así, llenas de versículos bíblicos, nos estuvo como 2 horas escuchando ahí, y después dijo, bueno, pero no voy a leer todo porque... Y la hermana María se para y dice, hable nomás, mijito, hable todo lo que quiera. Así son las mamás. ¿Eh? Una mi mamá que siempre mi mamá me decía, no hable mucho, ahí nomás. La tigre era otra cosa. Ya, acabemos esta cosa. Un abrazo, bendiciones, saludos para todos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para El todos. Señor les Buenas noches. bendiga. Gracias, Javier. Gracias. Chao, chao, chao.